Los webcianos entran en órbita. Este es un programa traído a ustedes por alumnos de la carrera de comunicación. Los webcianos desde el espacio hasta tu radio. Los webcianos entran en órbita. Este es un programa traído a ustedes por alumnos de la carrera de comunicación. Los webcianos desde el espacio hasta tu radio. Mi nombre es Natalia Denis ¿Sabes? y el día de hoy tenemos una invitada especial, la maestra Maredith Gutiérrez Rivera, quien nos hablará sobre su doctorado en Derechos Humanos con tema de ciberacoso. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a los dos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Primeramente, pues, ¿cómo comenzó sus estudios? ¿Por qué se dedicó a esta área de la comunicación? Pues los inicié desde que empecé a estudiar la maestría. También mi maestría es en Derechos Humanos. Y pues ya tenía tiempo yo investigando acerca del ciberacoso, cómo se desarrolla, cómo se simplifica en nuestra sociedad. Y pues decidí iniciarlo desde la maestría. En específico era ciberacoso con perspectiva de derechos humanos. Ahora migrándolo al doctorado, ingresando el tema de la alfabetización digital, porque es muy importante. A partir de mi primera investigación, pues detecté que un punto muy importante es que no sabemos manejar las tecnologías. Y eso agrava las situaciones de ciberacoso en todos los niveles de edad, hombres, mujeres, niños. Entonces, es un punto muy importante abordar en esta investigación. Ok, súper interesante, la verdad. Sí, ¿hubo una razón en específico, ya sea una experiencia o algo que usted haya visto en la sociedad en general que la llevó a realizar este doctorado? Como, ¿qué fue lo que le dijo de que, ok, voy a hacer un doctorado sobre esto? Eh, pues retomo nuevamente desde la Ujú. maestría, fue exactamente en pandemia, pues que todos nos tuvimos esta inmersión en las tecnologías, no muchos las sabíamos manejar correctamente. Y empecé a ver, ¿no? Muchas situaciones que se presentaban en redes sociales más que nada. Y justito empezando pandemia, unos meses después fue cuando yo inicié mi maestría y empecé, dije, este es el tema. Por esa razón decidí porque empecé a ver cómo se llevaban estas situaciones de violencia en redes sociales, en los comentarios, o sea, o la gente que hacía transmisiones, grababa Ujú. videos y que pues no medía la responsabilidad de sus palabras al hacerlas públicas. ¿Usted cree que hubo un incremento en este ciberacoso a partir de la pandemia? Porque sí es cierto que a raíz de la pandemia, pues hubo un incremento en el uso de redes sociales, ¿no? Se convirtió Sí. casi en una necesidad. ¿Usted cree que hubo un incremento? Sí, sí lo hubo. ¿Por qué? Porque antes de pandemia, pues sí teníamos todos, yo creo, un perfil de red social mínimo, Ujú, claro. pero al momento que inicia la pandemia, pues tuvimos que tener inmersión en diferentes plataformas por la escuela, por el trabajo. Entonces esto abrió más canales porque el ciberacoso no es como lo entendemos, que muchas veces se relaciona solamente en entornos escolares, por ejemplo. No, o sea, puede haber ciberacoso y violencia de este tipo en el campo laboral, en el campo académico, en lo social en general. Entonces, como estábamos inmersos todos los días, casi todo el tiempo, las 24 horas del día, en lo que es esta virtualidad, pues claramente agravó esta situación porque las personas o las agresoras o agresores pues tenían más tiempo, Sí. más Ujú. contacto con otro tipo de personas, y pues tomar cualquier característica, cualquier latente, desde el color de piel, preferencia sexual, porque a qué equipo de fútbol le va, porque no le gusta el color rosa para atacar, para señalar, y pues muchas veces buscan respaldarse con, es que es libertad de expresión, pero Sí. pues, y dicen, es que es mi derecho, sí, es un derecho, pero así como tenemos derechos, también nosotros tenemos responsabilidades. Y una de ellas es pues no violentar ni discriminar a nadie. Claro. Claro, creo que es una cultura bastante, bueno, entre paréntesis, ¿no? O entre comillas, cultura muy normalizada desde principios de nuestra infancia, por ejemplo, que tenemos muy normalizado pues algún tipo de sobrenombre, por ejemplo, por así Sí, decirlo. el bullying o la Ujú. carrilla, si le podríamos decir, Ajá, la porque es la carrilla. carrilla, ¿no? La violencia está muy normalizada en nuestro día a día y en todos los sectores en los que nos vamos desarrollando, ¿no? Pero pues
ya migra de estar aquí en la carrilla del trabajo, de la Ujú. escuela, migra a un punto mucho más violento, en donde ya no solamente te señalan alguna cuestión física o demás, sino que ya va de amenazas de muerte, de agresiones físicas y demás. Por ejemplo, hoy en la actualidad y con muchas situaciones y muchos programas de televisión, no vamos a hacer nombrar algunos, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que la gente está demostrando una falta de empatía muy grande, o sea, un odio constante, van, persiguen, amenazan, investigan dónde viven las personas, o sea, se está volviendo bastante extrema esta situación y todo por el acoso de redes sociales, ¿no? Y de vamos a funarlo, vamos a funarla, ¿no? Sí, Porque esa es ahorita la moda. sí, la moda o es lo que se utiliza en el momento. No quieren mantener el control de ciertas cosas, vamos a funar aquí, vamos a funar allá. Y al final del día, solo porque las personas no están siendo como los demás creen que deben de ser, estamos dejando de dejar libres a la diversidad, pues. Ujú. Claro. ¿Usted considera que, porque ya mencionamos que sí hubo un incremento en este ciberacoso, pero usted cree que es síntoma del bullying que ya existía? O sea, ¿es un reflejo o si hubo un incremento a raíz de la implementación de las redes sociales a nuestra vida diaria? Sí viene desde lo que conocemos como el bullying o el acoso, que pues, o sea, el término del bullying viene ligado específicamente a los centros escolares, escuelas, porque se llevaba en un horario específico mientras las personas estaban en la escuela. Pero con inmersión en las redes sociales, el internet, pues deja de tener un horario y Claro, es las Ujú. 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y estando en pandemia, donde pues lo único que te quedaba era estar revisando redes sociales, estar conectado, o sea, pues claramente agravó esta situación. Y aparte, porque no todas ni todos contábamos con las competencias pertinentes digitales. O sea, sí, tenemos un celular, un smartphone, una computadora, una tablet, pero realmente no sabemos manejarlas correctamente. claro, Y más ahora que tenemos infancias que desde meses ya tienen contacto con estos dispositivos. Si yo adulto no sé manejarlos a 100%, ¿con qué responsabilidad me atrevo a yo dotarle de esos dispositivos a un menor y no poderle enseñar a usar correctamente esos dispositivos? Y de ahí se desata todo esto que estamos viviendo, porque no hay responsabilidad, no enseñamos responsabilidad desde el momento en que se les da un dispositivo. claro. Sí, claro. Incluso, en esos momentos es bastante común ver en redes sociales como TikTok y Twitter, que son como las que se me vienen a la mente, que son las más populares por Ujú. fomentar el odio hacia las personas, hacia los usuarios. Eh, siguiendo con la pregunta, ¿tiene algún enfoque principal en el tema de investigación? Pues el enfoque es ahorita, o sea, el general es el ciberacoso, pero digamos que en lo particular es la alfabetización digital, lo que les había mencionado, de Ujú. detectando que es un factor importante que lleva a que se sigan cometiendo ese tipo de situaciones, porque al final las personas no terminamos de entender la responsabilidad que tenemos al tener un dispositivo móvil, una computadora, acceso a internet, crear estos perfiles de redes sociales y la interacción que tenemos con las demás personas. Ujú, Fue avanzando tan desmesuradamente el internet y las redes sociales que en cuestión de normas de convivencia y de protección, pues nos fuimos quedando atrás. No Okey. avanzaron a la par. a la par que la tecnología. Sí, entonces ahorita nos encontramos con situaciones en que todo mundo se respalda detrás de un perfil que no sabe si es la persona, puede poner un apodo, una foto de cualquier cosa, un animalito, una caricatura, este, y pueda estar atacando, señalando, inventando cosas y demás, ¿no? Porque el acoso es muchas veces difamación, ¿no? Inventan cosas sobre las personas o hacen del conocimiento público datos personales, ¿no? Entonces, pues es a partir de esto, ¿no? De que en mi investigación he notado que es muy importante hacer un énfasis en que nos tenemos todas y todos que capacitar digitalmente. Es muy importante. Entender la responsabilidad de estar en esta nueva virtualidad, pues. Mm, sí, ahorita que mencionaba eso,
Yo escuché por ahí que mucho, bueno, no sé, no estoy instruido en esto, pero sí escuché que mucho de esta problemática viene a raíz del anonimato en internet, que muchas veces es el ejemplo que ponen siempre, que no le vas y le dices ese tipo de cosas a una persona de frente en la calle porque no sabe cómo puede responder y estando detrás de un perfil anónimo con una foto así X. Claro. Claro, la gente tiende más a expresarse de manera mucho más violenta. Sí, y desafortunadamente el hate o el odio es un reflejo de la parte de la sociedad, ¿no? De las cosas que estamos viviendo, de las diferentes realidades en las que existimos. Y pues sí, muchos se respaldan detrás de estos perfiles anónimos porque es muy fácil crear un perfil, uno, dos, tres, cuatro, cinco, los que tú quieras, porque pues no hay como cierta reglamentación o lineamientos que hasta hoy en día nos controlen esa parte. O sea, porque yo, Mara, puedo tener mi perfil con mi nombre, mi foto, pero yo si mañana me levanto y puedo hacer dos, tres perfiles, tres, cuatro correos, o sea, Ujú. no hay un control. Entonces, no hay una manera de controlar hasta el momento muy específica de decir, bueno, poder corroborar que la persona que dice ahí el nombre y la foto realmente sea. Al final del día, pues vemos que sucede mucho el catfish, por ejemplo, o sea, que pues estás hablando con una persona y resulta que es otra persona totalmente diferente, y demás, ¿no? Entonces, y así como da muchas situaciones nos vamos a encontrar en internet y a partir del anonimato, de que dota de ese anonimato que no puedes de alguna manera comprobar quién está del otro lado. Claro. ¿Usted utiliza alguna metodología para su investigación? Pues mira, ahorita yo me encuentro en la recopilación de muchos textos, cuestión Okey. de revisión literaria, en cuestión de ciberacoso, alfabetización digital y derechos humanos. Por ejemplo, les comparto, cuando estoy estudiando yo la maestría, pues estaba investigando mucho sobre ciberacoso y pude detectar que pues todas las investigaciones que había era solamente el ciberacoso en secundarias, el Ujú. ciberacoso en prepas, en la universidad, pero pues creo que ustedes y yo sabemos que el ciberacoso no solamente se lleva ahí, pues, o sea, Ujú. ya es en la sociedad en general, ¿no? Entonces me Sí. encontré que pues no había sí había, pero eran muy pocas investigaciones que hablaran sobre el ciberacoso en la sociedad en general. ¿Qué pasa con el ama de casa o con el señor que trabaja? O sea, que también tienen una red social y que posiblemente sean víctimas. Por ejemplo, eh, en nuestro país hay varios estudios del INEGI, por ejemplo, el ENDUTI, que es la encuesta del uso de tecnología, ¿no? Y cada año nos están demostrando pues cómo vamos avanzando y somos uno de los países que utiliza mucho el Internet, Ujú. Ujú. ¿no? Y que desde los 12 años ya tenemos acceso al Internet. Entonces, claramente el ciberacoso ya no solamente se quedó en centros escolares y ya de ahí lo migré al doctorado, pues como les decía, con la alfabetización digital Ujú. y estudiando todo este material literario que es mucho, Sí, es me imagino. bastante, Sí. pero ahorita estoy en esa recopilación de información para sustentar y ver, o sea, de qué son los temas que se están hablando ahorita en estos aspectos. ¿Y usted con esta investigación, con este proceso que lleva, cómo ha manejado la investigación? O sea, cómo se maneja, qué fuentes consulta, mediante qué, hay libros al respecto. En sí, textos, pues la mayoría son artículos de revistas científicas, de revistas indexadas. Yo trabajo mucho con investigaciones que realiza la UNICEF, la ONU, por ejemplo. También, en esta cuestión de derechos humanos hay muchas convenciones en pro de proteger los derechos de los diferentes sectores de la población. Ujú. En este caso, yo trabajo mucho con uno que es de la Convención Belém do Pará, que hace algunos años hizo un estudio en cuestión de las dinámicas de las mujeres dentro del Internet, Ok. específicamente de las mujeres y niñas, ¿no? Y arrojó datos muy importantes, fue a nivel internacional, pero también tiene información de México, por ejemplo. La UNICEF constantemente está arrojando estudios e información relevante sobre las infancias, qué relación tienen con el Internet. La ONU igual, ¿no? Tiene su parte de ONU Mujeres, que también investiga mucho en la dinámica de las mujeres y en general de la población, pues, y pues va midiendo, ¿no? Como día con día, pues nos desarrollamos más en la virtualidad que en la vida real, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, trabajo mucho con eso,
Y pues me gusta ahí buscarle muchas investigaciones, por ejemplo, Chile, Argentina, son países que hacen mucha investigación en cuestión de la relación de derechos humanos y el ciberacoso. Ujú. Corea del Sur, por ejemplo, también, que tiene una crisis muy grave en cuestión del hate y de la violencia que se vive en redes sociales. Ay, no sabía. Y es un país que específicamente se ha trabajado en controlar eh, este fenómeno. Y, por ejemplo, allá para que tú puedas abrir un perfil de red social, tú tienes que mostrar tu identificación, tu número de población, y solo puedes crear uno, no puedes estar. Ah, O sea, okey, y okey. hay cierta herramienta de control que va permitiendo, bueno, identificar quiénes son las personas que ejercen violencia. Es una forma de contrarrestar lo que decíamos del anonimato, ¿no? Sí, Así claro. es. Es como el verificado en Ah, Twitter okey. o otras redes sociales. Sí, por ejemplo, ahorita el verificado en las redes sociales, pues ya no es Ya no es tan punto tan, de calidad porque Ajá. exclusivo tampoco tienes es. varias redes sociales en donde ya tú puedes dar un pago para que te den Sí, la verificación y antes no, o sea, era cumplir ciertos requisitos, demostrar tu identidad y ahora pues vas, pagas y te pueden dar un. le quitaron prácticamente el significado a Ujú, la sí, el verificación. punto de calidad que da una Sí. Sí. verificación. En base a todo este proceso y las lecturas, los textos que ha podido recopilar a través de su investigación, ¿ha tenido algún impacto diferente en usted? ¿Si le cambió alguna perspectiva o le haya dejado algún mensaje? Sí, o sea, desde el inicio, desde la manera en cómo yo me relaciono con las tecnologías, pude entender que tiene que ser con total responsabilidad, de que yo sí tengo la libertad de compartir lo que yo pienso o lo que yo siento, pero también tengo que ser responsable con lo que hago público, porque mi mensaje puede lastimar, discriminar o invisibilizar a otra persona. Y es lo que muchas veces no entendemos, ¿no? Eh, por ejemplo, sí aprendí mucho en cuestión de estas herramientas de seguridad, ¿no? Porque, por ejemplo, somos muy asiduos a compartir dónde estamos en tiempo real, nuestro nombre completo, dónde trabajamos, dónde estudiamos. Y muchas veces, pues nadie nos dice, oye, no, Ujú. porque eso son información sensible, personal, pues que puede ser utilizada de manera errónea. Entonces he ido aprendiendo paso a paso y conforme he ido avanzando de la responsabilidad que uno como persona tiene que adquirir al momento de la interacción con redes sociales e internet. Y también con los demás usuarios. Ujú. No solo yo como usuaria, sino también cómo interacciono con las demás personas y que sea de total responsabilidad. Justamente, ahorita que mencioné ese punto, por ejemplo, en Facebook es muy normal poner dónde estudias, dónde trabajas, una foto, no sé, de portada con compañeros de tu trabajo y puedes poner de que, esa es mi mamá. En tu perfil puedes poner, esa es mi mamá, ese es mi papá, mi hermano, etcétera. Es Sí, muy común. Peligroso. sí, miren, yo por ejemplo con compañeros de ustedes de otras generaciones más abajo, siempre bromeo con ellos porque les digo, yo puedo entrar a su perfil de Instagram, de Facebook y voy a saber cuál es su color favorito, dónde estudiaron, si tienen pareja o no, o sea, todo, porque Sí, todo lo absolutamente todo. comparten en redes sociales, pues, o sea, todos esos datos se comparten, pero en ningún momento se nos da la información o no ha llegado a nosotros de cómo debemos hacer un uso correcto. Porque para empezar, ¿cuántas veces que abrimos una nueva red social se leen los términos y condiciones? No, nunca. Es Jamás. acepto, acepto, seguir, seguir y ya abrí mi perfil, ¿no? Y no estás al tanto del compromiso que estás adquiriendo al uso de esa tecnología o de los permisos Quedas. que estás otorgando, ¿no? Ujú. Entonces, eh, por ejemplo, o sea, ya hay una ley de protección de datos personales en nuestro país, ¿no? Que es muy importante. Y con nosotros como usuarios y usuarias, sí nos falta capacitarnos un poquito más y entender o comprender qué sí podemos compartir y qué no, para cuidar nuestra identidad, pues nuestros datos. Claro. Sí, claro. Sí, muy importante. Sí, noto que cada vez más las redes sociales son más intrusivas en términos de meter nuestra información personal. Incluso, por ejemplo, en Instagram hace poquito, bueno, no tan poquito, pero Ujú. metieron que compartieras tu ubicación Ah, en sí, el en mapa, notas, en en notas. notas. Entonces la gente puede ver en dónde andas. Y es como que ahí se me hace un poquito, pues riesgoso, sobre todo ¿Qué cuando fue lo que tienes hace eso. años sucedió con Snapchat? Snapchat funcionaba de esa manera. Sí. Ya sé, muy oldie Snapchat, lo sé. Ustedes son muy jóvenes, pero pasaba lo mismo, pues Sí, con el podías ver mapita. dónde estaban tus contactos, Ujú. tiempo real. Y lo mismo pasó acá, pero pues, o sea, es una cuestión de seguridad.
Ujú. ¿no? Porque, no sé, poniéndonos muy drásticos, poniendo un ejemplo, si es una mujer o un hombre que está siendo acosado, que está siendo perseguido, y de repente Instagram con su actualización ya dice dónde está, en qué peligro le está poniendo, Claro, ¿no? O sea, en tiempo real. Entonces, pues ahí Instagram medio se equivocó, ya lo subsanó, ya empezaron a decir, pues, cómo hacerle, ¿no? En configuración para quitar, ubicación. esa opción, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, digamos, ustedes y yo que estamos en un privilegio, que contamos con cierto conocimiento, pero hay mucha población que no. Entonces, no se van a enterar ni cómo moverle, a lo mejor ni se enteraron que están compartiendo su ubicación en tiempo real, ¿no? Claro. Entonces, ahí es una ventana muy importante a trabajar para que todas y todos en todos los niveles, pues entendamos cómo funciona el Internet de las cosas, ¿no? Sí. Y para cerrar con la entrevista con este tema, ¿tiene algún mensaje, sobre su investigación a la audiencia o a personas que quieren adentrarse al mundo de la maestría, del doctorado? Eh, pues que hacen más falta más investigadores e investigadoras, Ujú. y no solamente, digamos que en mi rubro en derechos humanos, sino en todos los rubros de la investigación de lo científico. Si nos enfocamos en los derechos humanos, yo les invito, a que se acerquen, a que conozcan. Los derechos humanos son muy importantes. Recuerden que protegen la dignidad de todas las personas, que es la guía, ¿no? Que protege nuestra dignidad y que pues mientras más personas se acerquen, vamos a hacerlo conocer más para todos, para que Ujú. todo el mundo conozca cuáles son sus derechos en los diferentes temas. En mi caso es el ciberacoso y tecnologías, pero pues hay muchas situaciones en derechos humanos que son importantes de abordar y yo les invitaría a que se acercaran, tanto maestría como doctorado. Yo doy fe y doy sello de calidad, que es un posgrado que la verdad te deja mucho. Sí, derechos humanos, siempre yo les digo a las personas que me preguntan, hay que tener buen estómago por las cosas que uno aprende, escucha y lee en derechos humanos, pero es importante, ¿no? Conocer sobre esos temas, Este posgrado lo recomienda a comunicólogos? sobre todo a comunicólogos. La mayoría pensaría que abogados, ¿no? Ajá, sí, Sí, ¿No? sí. Y no, justo. la verdad, y esa es una idea errónea que muchas veces se tiene, que los derechos humanos solamente los pueden hablar o mencionar abogados, y no, los derechos humanos son para todos, y es muy importante que los comunicólogos también tengan inmersión en esto, porque van a encontrar los canales y el lenguaje adecuado para comunicar a la población de manera correcta y en un lenguaje accesible, que son los derechos humanos. Porque muchas veces vemos los comerciales de la CNDH, pero pues no entendemos muy bien qué nos habla, qué nos dice, de qué me está diciendo. Y creo que las nuevas generaciones son las que van a entrar a manejar este nuevo lenguaje para que todas y todos conozcamos qué son, por qué los tengo, para qué me sirven, ¿no? Sí, es un tema muy, muy importante, la verdad. Creo que nos dio una muy buena introducción a lo que tiene, a lo que es esta investigación. La verdad, muy interesante y muy importante, muy relevante, la verdad. Sí, sobre todo en esta época en la que Claro, dependemos tanto de redes sociales. Pero pues muchas gracias por su compañía, de verdad fue súper interesante lo que nos sí, pudo compartir, lo mucho que nos compartió, de sí, hecho. la verdad me... No, muchas mu- gracias a ustedes por invitarme y les agradezco y pues estoy en derechos humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigamos con el siguiente bloque. Hola, soy Ricardo Vargas y bienvenidos a la Cápsula Wapsiana. Hoy, 30 de septiembre, celebremos el Día Internacional del Podcast. Esta fecha se instauró en 2014 gracias a Steve Lee, fundador de Modern Life Network, con el objetivo de reconocer y promover la diversidad de voces y contenidos en este formato de comunicación. Los podcasts han revolucionado la forma en que consumimos información y nos entretenemos. Ofrecen una plataforma para que cualquier persona pueda compartir sus ideas y pasiones con el mundo. Desde su creación, los podcasts han crecido en popularidad y diversidad, convirtiéndose en una herramienta valiosa para la educación, el entretenimiento y la comunicación. Según informes recientes, más de 465 millones de personas escuchan podcasts a nivel mundial. Los podcasts han democratizado el acceso y la creación de contenido, permitiendo a cualquier persona con una idea y equipo básico producir un podcast y compartir sus perspectivas con una audiencia global. Esto ha llevado a una explosión de creatividad y diversidad en los contenidos disponibles.
Los podcasts han tenido un impacto significativo en la sociedad, permitiendo a las personas acceder a información y contenidos que no siempre están disponibles en los medios de comunicación tradicionales, desde temas de actualidad y educación hasta historias personales y debates políticos. Los podcasts han demostrado ser una herramienta poderosa para la difusión de conocimiento y la promoción de la diversidad de voces. Además, los podcasts han permitido a las personas conectar con otros que comparten intereses similares, creando comunidades en torno a temas específicos. Esto ha fomentado la discusión, el debate y la reflexión sobre temas importantes y ha dado voz a personas y grupos que a menudo no tienen acceso a los medios de comunicación tradicionales. En este Día Internacional del Podcast, queremos destacar la importancia de este formato en la sociedad actual. Los podcasts no solo nos informan y entretienen, sino que también nos permiten reflexionar sobre temas importantes y conectar con otros de manera significativa. Así que hoy, tomen un momento para explorar un nuevo podcast, apoyar a sus creadores favoritos y reflexionar sobre el impacto de los podcasts en nuestras vidas. ¡Feliz Día del Podcast! Esperemos que disfruten celebrando este día con nosotros y que sigan apoyando a los creadores de podcast que hacen posible esta maravillosa forma de comunicación. Y bueno, Wapsianos, ya estamos de vuelta con las noticias de la semana. ¿Quieres comenzar, Nat? Sí, así es. Y comenzamos con el martes 23. El bloque 1 y 2 de la generación 2020-2025 conmemoran su ceremonia de graduación. En punto de las 9 de la mañana del pasado martes 23 de septiembre, el Poliforo Cultural Universitario fue sede de la graduación de la generación 2020-2025 de las licenciaturas en Filosofía, turno matutino, Historia, turno matutino, Lenguas Modernas, Lengua y Literatura, Pedagogía en turno vespertino y Ciencias de la Educación también en turno vespertino. Ese mismo día a las 12 horas, el Poliforo recibió el bloque 2 para la ceremonia de graduación de la generación 2020-2025 de las licenciaturas en Turismo Alternativo, Negocios e Innovación Económica, Administración y Evaluación de Proyectos y la licenciatura en Economía, cerrando así una gran etapa en la vida de todos y de todas las personas que fueron parte de este viaje y deseándoles la mejor de la suerte. Continuamos con el miércoles 24. El bloque 3 y 4 de la generación 2020-25 conmemoran su ceremonia de graduación. El pasado miércoles 24 de septiembre continuaron las ceremonias de graduación, esta vez siendo el turno del bloque 3 de la generación 2020-2025, a las 9 horas, igualmente en el Poliforo Cultural Universitario, donde se graduaron los y las estudiantes de las licenciaturas en Gestión y Ciencias del Agua, Geología, Biología Marina, Ciencias Ambientales, Ingeniería en Producción Animal y por último, Médico Veterinario Zootecnista. Nuevamente, el mismo miércoles a las 12 horas se conmemoró la ceremonia de graduación del bloque 4 de la generación 2020-2025, que da lugar a las licenciaturas en Comunicación, saludos para todos los compañeros, y felicidades, Ciencias Políticas y Administración Pública y en Criminología. Desde acá les deseamos la mejor de las suertes y siempre lo mejor en esta nueva etapa. Muchísimas felicidades a todos los graduados y pues sí, muchísima suerte en esta nueva etapa. Mucha graduación, Sí, ¿eh? bastante graduación. Seguimos con el jueves 25. Inauguran el primer Festival Internacional de Aves en Los Cabos, con la participación de especialistas, académicos, organizaciones civiles y ciudadanía en torno a la observación de la avifauna y sus hábitats. El evento se celebró se celebró del 25 al 27 de septiembre y contempla talleres, conferencias, módulos informativos, actividades artístico-culturales y pajareadas, donde se espera a las y los asistentes puedan conocer más de 300 especies de aves, además de participar en espacios de divulgación científica y de educación ambiental. Al momento de emitir su mensaje, el rector Dante Salgado celebró la suma de esfuerzos entre gobierno, academia, sociedad civil y sector privado para dar vida a un evento de gran trascendencia. Aseguró que la UAPS, a través del Laboratorio de Conservación del Hábitat y Especies Clave, liderado por el Dr. Emer García y de la Puente Orozco, a quien reconoció por todo el apoyo técnico y logístico en el marco del festival,
pero también en el estudio y conservación de la avifauna en la región. Ha trabajado durante años en el estudio y la protección de la avifauna sudcaliforniana, por lo que es un gran orgullo contribuir en este festival, que abre un espacio de aprendizaje y participación ciudadana en torno a la biodiversidad de nuestro estado. Continuamos con el viernes 26. Comunidad Universitaria de la UAPS realiza un mural colectivo en el marco de la jornada de Tequios y Murales por la Paz. La actividad reunió estudiantes, personal académico y directivo, quienes, a través de la expresión artística, plasmaron mensajes de armonía, respeto y solidaridad, reforzando el papel de la universidad como un espacio de encuentro, convivencia y construcción de comunidad. El mural consistió en un diseño colaborativo que integra símbolos de diversidad, unidad y cultura de paz, reflejando el compromiso de la comunidad universitaria con la transformación social desde la creatividad y el arte. Al respecto, la doctora Ariadna Ávila, coordinadora de Responsabilidad Social Universitaria, destacó la importancia de la UAPS y su participación activamente en ese tipo de iniciativas. Señaló que cada jornada de Tequios es un recordatorio de que la paz se construye desde lo cotidiano, en acciones comunitarias que van desde la limpieza de espacios públicos hasta la creación de expresiones culturales. Continuamos con el sábado 27. La UAPS celebró el DLFest 2025. Con un gran entusiasmo, la UAPS celebró el DLFest 2025, un evento que celebra la diversidad de lenguas, culturas y creatividad estudiantil. Hubo concurso de cuento, presentaciones artísticas, juegos y actividades para promover el aprendizaje de idiomas y difundir la oferta de DL UAPS La Paz. Pasamos al lunes 29, donde se inauguró el primer Congreso de Psicología en la UAPS, realizado en el marco de la Semana de la Salud Mental y Bienestar, un espacio de diálogo y aprendizaje y reflexión que reunió a especialistas, docentes y estudiantes para fortalecer el compromiso con la salud emocional en nuestra comunidad, su importancia y eliminar los prejuicios sobre las personas que buscan ayuda, dando a entender que no son loquitos como la gente suele decir erróneamente, sino que son personas normales. Y bueno, vamos a pasar de una vez con las efemérides de la semana. ¿Quieres comenzar tu nota? Claro que sí. Comenzamos con el lunes 29, que es el Día Mundial del Corazón 2025. Cada año en el Día Mundial del Corazón, que es el 29 de septiembre, la Federación Mundial del Corazón moviliza su red global para conciernar sobre las enfermedades cardiovasculares, ECV. El objetivo es prevenir millones de muertes prematuras y pedir a los gobiernos que den prioridad a la salud cardiovascular equitativa. Este año se celebra el 25 aniversario del Día Mundial del Corazón. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo. En solo una década, las muertes por enfermedad cardiovascular casi se han multiplicado. Más de 6.5 millones de personas mueren cada año por enfermedades cardiovasculares y muchos millones más quedan lidiando con las consecuencias. 1 de cada 5 muertes prematuras son causadas por enfermedades cardiovasculares. Pasamos al martes 30, donde fue el aniversario del nacimiento de José María Morelos y Pavón. José María Morelos y Pavón nació el 30 de septiembre de 1965 en Valladolid, Michoacán, hoy Morelia en su honor. Fue un sacerdote, militar insurgente y patriota mexicano que organizó y lideró la segunda etapa de la Guerra de Independencia Mexicana. Morelos, dentro del Congreso de Anáhuac, presentó el famoso documento Los Sentimientos de la Nación, el cual adquiría una relevancia notable ya que se convirtió en uno de los textos más importantes del país. Respecto a este documento, Morelos hizo hincapié en la defensa de los derechos humanos y de la libertad, cuestiones que se vieron seriamente afectadas por la terrible opresión española. Pasamos al miércoles 1, que es el Día Internacional del Arquitecto. Cada 1 de octubre, en México se celebra el Día Nacional del Arquitecto. Este día fue designado por el gobierno mexicano durante la presidencia de Vicente Fox, en el año 2004, con el objetivo de resaltar y recordar en México la responsabilidad colectiva de la arquitectura en el diseño de las futuras ciudades y asentamientos del mundo.
Junto con esto, la fecha busca honrar y reconocer el trabajo, el esfuerzo y las aportaciones de los arquitectos en la creación de espacios que enriquecen la vida y la cultura en las ciudades. La fecha en México se alinea con el Día Mundial de la Arquitectura y el Hábitat Humano, una celebración impulsada por la Unión Internacional de Arquitectos, y pasamos al jueves segundo, donde se conmemora la masacre de Tlatelolco. El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, ocurrió una de las masacres donde más de 300 personas fueron asesinadas por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia. Durante una manifestación pacífica del movimiento estudiantil, este movimiento, que reunió a estudiantes, profesores, obreros y diversos sectores sociales, exigía mayor democracia y respeto a los derechos humanos frente a la represión del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Esta tarde, mientras los estudiantes presentaban seis demandas, entre ellas la libertad de presos políticos, de derogación del artículo 145 del Código Penal Federal y la desaparición del cuerpo y los granaderos de la destitución de los jefes policíacos. Un helicóptero nació bengalas, dando así señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia abrieran fuego a los antecedentes. Y quiero hacer un paréntesis, y es que no sé si este año también lo vayan a hacer, pero el Teatro de la Ciudad suele presentar una obra de teatro, Fuga en Octubre Rojo, súper recomendada, que retrata los acontecimientos de una manera súper artística. De verdad, muy Sí. recomendada. Si tienen la oportunidad de ir a verla, aprovechenla, y 2 de octubre y no se olvida. Pasamos al viernes 3 de octubre, que es el aniversario de la SEP. El 22 de octubre de 1920 se presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto para crear la Secretaría de Educación Pública, conocida como la SEP, con el objetivo de federalizar la enseñanza. Tras reformas a la Constitución de 1917, el presidente Álvaro Obregón decretó su creación el 25 de julio de 1921. Esta fue aprobada por ambas cámaras y su fundación se publicó el 3 de octubre. José Vasconcelos asumió como primer secretario el 12 del mismo mes y la sede oficial se inauguró en julio de 1922. La SEP tiene como propósito esencial crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad en el nivel y modalidad que la requieran y el lugar donde lo demanden. Pasamos al sábado 4, el Día Mundial de los Animales. El día 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales, una fecha promovida por la Organización Mundial de Protección Animal, con el objetivo de frenar la extinción de muchas especies. Con esta conmemoración se recuerda también a San Francisco de Asís, conocido como el santo o patrono de los animales, quien nació en 1182 en Italia y dejó como enseñanza a la humanidad que debemos comprender cuál es nuestro lugar en la tierra, ya que el bienestar de nosotros está integrado al bienestar de todos los animales y el medio ambiente. Cerramos con el domingo 5 de octubre, que es el Día Mundial del Maestro. Celebrado anualmente el 5 de octubre de 1994, el Día Mundial de las y los Docentes conmemora el aniversario de la suscripción de la recomendación de la OIT y la UNESCO, relativa a la situación del personal docente de 1966. Esta recomendación establece criterios de referencia en cuanto a los derechos y responsabilidades del personal docente y normas para su formación inicial y profesionalismo, la contratación, el empleo y las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Es un día para celebrar cómo los y las docentes están transformando la educación, para reflexionar sobre el apoyo que necesitan para desplegar plenamente su talento y vocación, y para repensar el camino que queda por delante con respecto a la profesión a nivel mundial. Y pues bueno, esas fueron las efemérides de la semana y ese fue el programa de esta semana. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. ¿Nat, quieres decir algo? Nada, que fue un programa muy interesante, muy bonito. Creo que la entrevista fue bastante amena y pues nada, que eso ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en una siguiente transmisión. El programa de hoy ha llegado a su fin. Esperemos que lo hayan disfrutado. Recuerden seguir sintonizando el resto de los programas que Radio WAPS tiene para ustedes, los wapsianos, desde el espacio hasta tu radio.
El programa de hoy ha llegado a su fin. Esperemos que lo hayan disfrutado. Recuerden seguir sintonizando el resto de los programas que Radio WAPS tiene para ustedes. Los wapsianos, desde el espacio hasta tu radio.